Bienvenidos a Matemáticas X, Y, Z. Hoy estaremos trabajando o enseñando bosquejos de la función cuadrática. Es decir, vamos a tener como función elemental x cuadrado. Vamos a partir de ahí y después veremos cuáles son todas las posibilidades que tenemos para la función cuadrática y poderlo graficar de manera más sencilla. Entonces, como hemos dicho, esta es la función elemental. Vamos a representarla gráficamente para empezar a estudiar los casos. Gráficamente, la función elemental, en este caso x cuadrado, va a tener una representación gráfica de esta manera. Es una parábola. Esto es x cuadrado. Y también, como habíamos visto en las funciones lineales, vamos a tener su par negativa. Y es muy sencillo la negativa. Si la función elemental, en este caso es menos x cuadrado, la gráfica la vamos a representarla en rojo. Va a tener esta representación. Es un reflejo. El negativo para las elementales es un reflejo de la gráfica de la primera gráfica elemental con respecto al eje de las x. Entonces obtenemos esta gráfica. Esto es para ahorrarnos tiempo de explicación. Siempre que veamos un negativo y esté en el x cuadrado, eso lo que quiere decir es que la gráfica la vamos a reflejar con respecto al eje de las x. Entonces vamos a comenzar con los primeros casos. Entonces vamos a hacer el caso número 1. Vamos a suponer que f de x va a ser igual a ax cuadrado, donde este señor a va a ser positivo y va a ser mayor que 1. Entonces, de este lado vamos a hacer la representación gráfica. Antes que se me olvide, recuérdense que en el lado derecho de su pantalla van a poder ver animaciones de lo que estamos haciendo y las gráficas elementales para tenerlas presentes. Entonces, en puntos vamos a representar nuestra función elemental. Va a ser exactamente por 0. Este sería x cuadrado. Y en rojo vamos a representar a esta señora. Cuando es mayor que 1, a diferencia de la recta, no vamos a tener que hacer rotaciones, sino se va a mover de esta manera. Esta zona que está acá se va a pegar, se va a ir pegando a medida que A sea más grande al eje de las X, y de igual manera de este lado. Es decir, es un movimiento de contracción de las gráficas, pero con respecto al eje de las Y. Eso quiere decir que la nueva función va a ser algo así. Y esto es lo que llamamos ax cuadrado si a es mayor que 1. El movimiento va a ser de contracción. Este lado se va a venir para acá y este lado se va a venir para acá. A medida que más grande sea el valor de a, más pegado va a quedar al eje de las y. Y entre este valor de a sea más cercano a 1, se va a pegar mucho o va a estar muy cercano a la gráfica elemental. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que la función es 3x cuadrado. Eso quiere decir, vamos a borrar esto por ahora acá, vamos a ponerlo más arriba. Tenemos la gráfica elemental, que sería esta. Y estamos en el caso 1, el número a viene dado por el 3, es un número positivo y mayor que 1. Eso quiere decir que la gráfica va a estar de este lado. Esta sería la gráfica de 3x cuadrado. Vamos a contrastar con otro ejemplo. Vamos a suponer que f de x sea, por ejemplo, 10x al cuadrado.
V va a valer 10. Vamos a representarlo con el color azul. So, hemos dicho que a medida que más grande sea el V, más cercano al eje Y va a estar. So, en este caso, la gráfica va a ser algo así. Cada vez se va a ir pegando. Fíjense la diferencia. Y esto va a ser 10x cuadrado. Entonces otra vez, a medida que el número sea más grande, más cercano va a estar al eje de las Y. Vámonos con el siguiente caso. Caso número 2. Otra vez la función vamos a suponer que es ax cuadrado y a va a estar viviendo entre 0 y 1. So va a tomar valores entre 0 y 1, pero no se incluyen estos valores 1. Si tenemos 1 no tiene mucho sentido porque sería la gráfica elemental y 0 ya no sería una función cuadrática. So, en este caso, como siempre, vamos a representar, vamos a hacerlo diferente para tener más espacio. Ax cuadrado, ax cuadrado, vamos a representarlo con esta gráfica aproximadamente. Perdón. Ok, vamos a representar nuestra función elemental, que en nuestro caso sería x cuadrado, y x cuadrado lo vamos a representar con esta curva punteada aproximadamente. Esto es x cuadrado y vamos a ver cuál es el movimiento en rojo. So, si está entre 0 y 1, entre más cercano esté a 1, la gráfica va a estar muy cercana al x cuadrado, muy cercana, y a medida que esté acercándose a 0, la gráfica va a ir acercándose al eje de las y, es decir, el movimiento es como de expansión, pero hacia el eje de las x. So, la gráfica elemental va a ir para este lado. Se va a abrir, es como la estuviéramos estirando. Antes era, en el caso de uno contraer, ahora la estamos expandiendo o estirando. Ese va a ser el movimiento. Entonces vamos a comenzar a hacer ejemplos. Vamos a suponer que f de x es igual a 0.99x cuadrado. Vamos a dibujar por acá. Vamos a hacerlo para que tengamos más espacio. So, nuestra gráfica elemental tiene esta forma. De x cuadrado. Entonces, en nuestro caso, el valor de acá vale 0.99. Fíjense que está muy cercano a 1. Eso quiere decir que la gráfica va a estar muy cerquita a la gráfica elemental. Fíjense, muy cerquita. Esto es lo que llamamos 0.99x cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que esto vale 0.5x cuadrado. Entonces en este caso vamos a dibujarla con verde. A sería 0.5. So, eso quiere decir que la vamos a estirar más que el ejemplo pasado. So sería como algo así. Fíjense que está cada vez más estirándose. Y este sería el 0.5x cuadrado. Bien sencillo. Vamos a hacer un último ejemplo para que esto quede suficientemente claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si es 0.1x cuadrado? En nuestro caso vamos a dibujarlo en azul. A vale 0.1, está muy cercano a 0. Eso quiere decir que la gráfica se va a pegar hasta más aún al eje de las x, pero va a tener esta forma. Aproximadamente, acuérdense que esto es una aproximación. No se olviden que en la parte derecha de su pantalla van a ver las animaciones de cómo es el comportamiento y de algunos ejemplos. Eso es bien sencillo, no es tan complicado. Este sería
el caso de movimientos de contracción y expansión. Vamos a ver qué pasa con ejemplos. Por ejemplo, en el caso negativo es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Y es la misma filosofía con que trabajamos en el caso de la función lineal o la recta. So, vamos a ver unos ejemplitos con respecto a eso. Es el mismo, es análogo. So, f de x es igual, por poner un ejemplo, menos 2x cuadrado. So, otra vez, ahora aquí hay que tener conciencia que esto es negativo. So, como es negativo, la gráfica elemental, vamos a dibujar en este caso las dos. La primera gráfica elemental sería representada por este señor. Este sería x cuadrado, pero como tiene negativo, y esto vamos a hacerlo en rojo, su gráfica elemental va a ser esto. Va a ser la reflexión con respecto al eje de las x. Esto sería menos x cuadrado. So, y aquí tenemos un 2. Eso quiere decir que este señor va a contraer la función, pero ahora va a ser abajo. Vamos a representarla con el color azul. So, esta función va a ser de esta forma. Porque el movimiento va a ser irnos hacia el eje de las y. So, es bien sencillo, es de manera análoga a lo que hicimos en el caso número 1 para la ecuación cuadrática. Es exactamente similar al caso 1. Y vamos a hacer un último ejemplo para que esto se pueda entender bien. Vamos a suponer que f de x sea menos 0.3 x cuadrado. Otra vez podemos representar la gráfica original, ¿verdad? Va a ser esta puntiaguda en negro. Esta sería la gráfica elemental. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es un negativo. Es para ver el movimiento de forma negativa. En rojo, la gráfica negativa vendría siendo algo así. Es el reflejo. Sería menos x cuadrado. Y finalmente vamos a representar este movimiento. Ahora no es de contracción, ahora es de expansión. Vamos a estirarla. So, en verde, vamos a utilizar en verde en este caso, la gráfica la vamos a expandir, la vamos a estirar. Y sería algo así como este movimiento. So, esta gráfica que está acá le llamamos menos 0.3x cuadrado. Fíjense, es análogo al caso número 2. So, no es complicado, es nada más estirar o contraer, dependiendo de donde se encuentre el número. Es muy sencillo. Acuérdense que en estos ejemplos que estamos estudiando, cuando tenemos un negativo, vamos a reflejar la gráfica con respecto al eje de las X. Esto es con respecto a qué pasa si tenemos un elemento cerca del X cuadrado. Vamos a estudiar otros casos, el caso 3 y 4. Muy sencillo, son movimientos verticales. So, caso número 3. Vamos a suponer que la función es x cuadrado más a, donde a es un número, perdón, a es un número positivo. Puede ser 0, pero 0 no tendría mucho chiste porque nos quedaríamos con la gráfica elemental de las funciones cuadráticas, que sería x cuadrado. Aquí esto no sumaría nada. Entonces vamos a suponer que es mayor que 0. Entonces vamos a graficar para tener idea. La gráfica, no, vamos a hacerlo para tener más espacio. Vamos a hacerlo de esta manera. So,
esta es la gráfica elemental. Esta es x cuadrado. Y en rojo vamos a representar esta. Y esto lo que quiere decir es que vamos a subir a unidades. Vamos a suponer que esto es a unidades esta gráfica hacia arriba porque es positivo. Es exactamente lo mismo con lo que hicimos con la recta. Eso es un movimiento vertical y si tú mides la distancia que hay de aquí a acá, tenemos a unidades, aunque aquí no lo parezca porque estamos haciéndolo de manera manual. Y y en las gráficas no apareciera tampoco, pero es por problemas de escala de la pantalla. Pero es exactamente, si uno lo pudiera medir en la vida real, es exactamente a unidades. Ya bien sencillo, es nada más subir verticalmente la gráfica a unidades. Vámonos con el caso número 4 y después hacemos ejemplo. Caso 4. Otra vez tenemos esto. Aquí vamos a ponerle negativo. Y entonces estos van a ser valores negativos, ¿verdad? Entonces la representación gráfica va a ser de esta manera. En puntos vamos a tener la gráfica elemental x cuadrado y en rojo vamos a representar este movimiento. Es exactamente igual que las funciones lineales. Aparece este señor negativo. Vamos a bajar verticalmente a unidades a la gráfica elemental. Eso quiere decir, si aquí está negativo, obviamente, la gráfica va a ser de esta manera. Entonces, si medimos, aquí va a haber a unidades y lo mismo corresponde de este lado. Es nada más un movimiento vertical. O para arriba si es positivo o para abajo si es negativo. Vamos a hacer unos ejemplos para que esto se entienda bien. Vamos a suponer que f de x va a ser x cuadrado más 2. Otra vez vamos a, con los dos ejemplos que vamos a hacer, vamos a dibujarlo en una sola gráfica. La gráfica elemental en este caso sería x cuadrado, para tenerlo claro. Esto es x cuadrado. Y le estamos sumando 2. Eso significa que esta gráfica elemental la vamos a subir verticalmente 2 unidades. Socio 1, 2. Entonces la gráfica final sería esta que está acá. Esto sería x cuadrado más 2. Bien fácil. Es nada más un movimiento vertical. ¿Qué pasa si la función que tenemos es es x cuadrado menos 3? Este número acá es negativo. En azul vamos a representarlo. Vamos a bajar la gráfica elemental 3 unidades. Entonces esto es 1, 2, 3. Aquí está menos 3. Y la gráfica sería de esta manera. Fíjense que es bien sencillo. Es nada más bajamos 3 unidades para acá abajo. Y en el caso anterior, en el ejemplo anterior, era subir 2 unidades. Eso es bien sencillo. Es nada más movimientos verticales. Positivo. Si es positivo es hacia arriba, si es negativo es hacia abajo. Y esto lo vamos a estudiar para todas las funciones. Ya la vimos para la recta y ahora la vimos para la función cuadrática. Vamos a hacer ejemplos conjuntos donde tengamos un número que multiplica x cuadrado más o menos otra constante y vamos a trabajar con x cuadrado negativo para que ustedes vean que es muy sencillo. Otra vez tiene el mismo concepto de lo que trabajamos en las rectas, pero con estos nuevos movimientos. Ejemplos. Vamos a suponer que tenemos f de x igual a 2x cuadrado más 4.
So, en este caso, vamos a trabajar con lo que esté más cercano a la x, que en este caso sería 2x cuadrado. So, vamos a dibujar primero, el primer paso es dibujar esta. So, para ello, aquí tenemos la gráfica elemental. Acuérdense que la gráfica elemental es lo que viene representado acá, es positivo. So, esta es la x cuadrado, esta es la que vamos a transformar. Vamos a redibujarlo para que sea más, tengamos más espacio. So, entonces, como decíamos, esta es la gráfica elemental, x cuadrado, y vamos a representar la gráfica en rojo. ¿Qué significa esto? Estamos en el caso de que el número es positivo y es mayor que 1. So, esto lo que va a hacer es contraerme la gráfica elemental hacia el eje de las y. Es decir, esta sería la gráfica aproximadamente. Recuérdense que esto es un trabajo aproximado, no es exacto la gráfica. Vamos a tener videos para poder representar exactamente la gráfica. So, esto sería 2x cuadrado. Y ahora vendría a trabajar este movimiento. Y este movimiento lo que hace es subir o bajar verticalmente la gráfica o el bosquejo que estamos haciendo, para arriba o para abajo, dependiendo si es positivo o negativo. En nuestro caso va a ser positivo, entonces lo que vamos a representar es esta función. Entonces esta roja, que fue la última que hicimos, ¿verdad? La de esta, vamos a subir esta gráfica 4 unidades, porque eso es lo que dice acá. Entonces esto sería como 1, 2, 3, 4 unidades. Este sería 4. Entonces la gráfica se mueve verticalmente. Recuérdense que esto es algo aproximado. So, si medimos nosotros, esto que está acá vale 4 unidades, de la misma manera que acá. Aunque no lo parezca, sí lo va a hacer. Acuérdense que estoy trabajando con manos y pues yo no soy un pintor, ¿verdad? O dibujante. Pero va a tener la misma dimensión. Y este sería este ejemplo. Vamos a hacer otro para que quede claro. Pero vamos a hacerlo con algo negativo. Vamos a suponer que en este caso f de x es menos 0.4x cuadrado más 2. Entonces otra vez aquí tenemos dos cosas. Tenemos esto, pero el valor es negativo. Eso quiere decir que la gráfica elemental va a ser menos x cuadrado. So, menos x cuadrado sería esta puntiaguda aquí, la negra. ¿Por qué? Porque este señor es negativo. 0.4 es un número que está, como en el caso 2, está en 0 y 1. So, eso quiere decir, vamos a representarlo en rojo, vamos a dibujar f de x igual a menos 0.4x cuadrado. So, eso quiere decir que me va a estirar la gráfica de la función elemental, en este caso menos x cuadrado, más hacia el eje x. Es decir, que la gráfica va a ser algo como esto aproximadamente, ¿verdad? Y esta sería la gráfica menos 0.4x cuadrado. Esto es un punto. Y finalmente en azul vamos a representar esta. So, f de x en este caso va a ser menos 0.4x cuadrado más 2. En este caso va a ser un movimiento vertical. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. ¿De cuál gráfica vamos a hacer? De la última que dibujamos, que es la roja. So, esta la vamos a subir 2 unidades. Entonces esto es 1, 2 unidades. Entonces la gráfica va a ser algo así como esto. Acuérdense que esto es aproximado, es un bosquejo. So, si medimos, aquí va a haber 2 unidades. Perdón. Aquí va a haber 2 unidades. Estamos moviendo
verticalmente hacia arriba la gráfica. Fíjense otra vez, es algo bien sencillo. No hay temas de confusión, todo es muy sencillo. Vamos a trabajar casos 5 y 6. Ahora vamos a trabajar los casos 5 y 6. Y vamos a hacer ejemplos. Vamos a suponer que la función que estamos trabajando es de esta forma. Ax más a elevado al cuadrado. La cosa cambia. Y vamos a suponer que este número a va a ser positivo. Entonces, si es positivo, esto quiere decir que vamos a tener un movimiento horizontal de la gráfica elemental hacia la izquierda a unidades. Me explico con el dibujo. Vamos a suponer que aquí está la función elemental. En este caso va a ser, como aquí no tenemos negativo, va a ser x cuadrado. Nuestro caso aquí tenemos que mover esta gráfica elemental a unidades hacia la izquierda. Vamos a representarlo en rojo. Si aquí está a negativo, la gráfica va a ser de esta manera. Y esto es lo que sería x más a al cuadrado, o si quieren hacer el desarrollo de esto que está acá, sería x cuadrado más 2 veces a por x más al cuadrado. Si se quieren complicar, ¿verdad? No es necesario. Y este sería la gráfica. Este sería la gráfica. Entonces el movimiento sería de esta manera. Es horizontal a unidades. Horizontal a unidades. Es bien sencillo. Vamos a hacer un ejemplo de este caso. Ejemplo. F de x igual a x más 2 al cuadrado. Estamos en el caso efectivamente 5. Vamos a hacer la gráfica aquí. La gráfica elemental es esta. Esto es x cuadrado. Y en rojo vamos a representar eso. Entonces, en nuestro caso, el valor de a es 2. Eso quiere decir que vamos a mover la gráfica 2 unidades hacia la izquierda. Este señor que está acá va a estar ubicado entre menos 1, menos 2. La gráfica va a ser de esta manera. Recuérdense que esto es una aproximación, es un bosquejo. El movimiento es de esta manera. Y es muy sencillo. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a suponer que f de x es igual a x más 4x cuadrado. Vamos a representarlo con el verde. Entonces nuestro a sería 4. Eso quiere decir que la gráfica la vamos a mover ¿cuántas unidades? 4 unidades. ¿Para dónde? Hacia la izquierda. Entonces si estábamos aquí, esto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces la gráfica sería dibujada de esta manera. Fíjense que es muy sencillo. Y otra vez, si queremos el movimiento, esto viene para acá 4 unidades y esto viene para acá 4 unidades. Entonces todo lo que esté sumando adentro del cuadrado tiene un movimiento horizontal hacia la izquierda. Caso 5. Caso 5. Vamos a suponer que f de x va a ser igual a x menos a elevado al cuadrado.
En este caso es todo lo contrario. Eso es lo bonito de la matemática. Siempre el negativo nos va a llevar al otro, al movimiento contrario de lo que ya veníamos antes en lo positivo. Si lo positivo era para la izquierda, y yo sé que a veces es un poquito difícil de comprender, pero ese es el movimiento. Y hay explicaciones más allá de eso y se pueden demostrar, ¿verdad? En el caso negativo va a ser lo contrario, va a ser lo derecho. Es para lo que tu intuición te diga, vas a hacer lo contrario. Entonces en este caso A es negativo, o este valor es negativo más bien, y el movimiento va a ser hacia la derecha. Si aquí tenemos en negro este señor, este es x cuadrado, en rojo, vamos a suponer que aquí hay 1, 2, aquí está a unidades, la gráfica va a ser de esta manera. El movimiento, esto es x menos a al cuadrado, o si se quieren complicar, esto es x cuadrado menos 2ax más a cuadrado. Eso queda de elección de ustedes, es exactamente lo mismo. El movimiento, fíjense, es para la derecha. ¿Cuántas unidades? A unidades. Es bien fácil, es análogo a nuestro caso anterior, o contrario. Al contrario, si fuimos para la izquierda, ahora con negativo vamos para la derecha. Eso vamos a hacer ejemplos. Vamos a suponer que f de x es igual a x más, no, más, estamos trabajando los negativos, menos 3 elevado al cuadrado. Si esta es la gráfica elemental, nuestro caso es negativo, vamos a mover esta gráfica, ¿cuántas unidades? 3 unidades hacia la derecha. Entonces aquí está 3, vamos a representarlo con el rojo. La gráfica sería de esta manera. Fíjense, es bien sencillo, no es nada complicado. Y esto sería x menos 3 elevado al cuadrado. Es bien fácil. Y ahora la pregunta final es, wow, ¿qué pasa si tenemos este ejemplo? Vamos a complicar esto. Vamos a suponer que aquí tenemos menos 2x más 3 al cuadrado menos o más 5. Fíjense cómo iniciamos la gráfica. Aquí lo primero que tenemos que hacer es siempre lo que está más cercano al eje, al X. En este caso, primero tenemos que hacer esto. Este es un movimiento horizontal. Después no va a seguir este, va a seguir este señor. Vamos a representarlo con azul. Es la multiplicación de un negativo. Y de último, vamos a utilizar el movimiento vertical. Entonces es primero horizontal, contracción o expansión según sea el caso, y después movimiento vertical para arriba o para abajo. Entonces vamos a comenzar. La primera función, aquí la pintamos en rojo, f de x, que vamos a dibujar, es x más 3 elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo en grande aquí para tener bastante espacio. Sería la gráfica. ¿Cuál sería la gráfica elemental? Esta, x cuadrado, ¿verdad? Porque aquí está el cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos este número es positivo, tenemos que mover la gráfica horizontalmente. ¿Cuántas unidades hacia la izquierda? 3 unidades. Entonces esto es menos 1, menos 2, menos 3. Y la gráfica sería de esta manera. Fíjense, bien sencilla. Este sería x más 3 al cuadrado. Después, ¿cuál sigue? ¿Cuál es la gráfica siguiente? F de x menos 2 x
más 3 al cuadrado. Fíjense, aquí tenemos menos. ¿Qué habíamos dicho con menos? En esta última gráfica, esta es la que tenemos que transformar. La gráfica tenemos que dibujarla hacia abajo. El negativo lo que va a hacer es que esta gráfica roja la va a reflejar con el eje de las X. Esta gráfica que está acá, vamos a dibujarla de otro color para no confundirnos. Ya, vamos a dibujarla puntiaguda, con puntos. Quise decir. Esta gráfica que está acá sería menos x más 3 al cuadrado. Este número es 2. Ya habíamos visto ejemplos de eso. Esto que está aquí va a ser, imagínense que aquí tenemos un eje imaginario de las y. Esto lo que va a hacer es contraer esta señora que está acá más cerca de este lado. Va a estar acá. Vamos a dibujar esto un poquito mejor. Va a ser así. Se contrae. O sea, la gráfica esta, que fue cambiarle el signo de esta, se va a contraer. ¿Por qué se va a contraer? Porque aquí tenemos un 2. Esta gráfica que está acá vale menos 2x más 3 al cuadrado. Entonces, finalmente en verde, vamos a representar f de x igual a 2 negativo x más 3 al cuadrado más 5. Eso quiere decir que esta que está en azul la vamos a subir 5 unidades. 5 unidades sería para arriba porque es positivo 1, 2, 3, 4, 5. Esto que está acá va a estar representado aquí con esa misma forma. Esta señora que está acá sería menos 2x más 3 al cuadrado más 5. Como más limpio, si hacemos un zoom, esta va a ser la gráfica aproximada. Este es 5 y aquí es menos 3. La gráfica sería algo así como esto. Vamos a ponerla otra vez acá. Fíjense que cuesta acostumbrarse, pero no es tan complicado. Vamos a hacer videos adicionales con ejemplos para que esto quede suficientemente claro. Y como siempre digo, por favor, si tienen alguna duda, escríbanlo en los comentarios. Síganos, denle like al video y denle a la campanita para que puedan recibir notificaciones en nuestro nuevo contenido. Yo soy Ranley Morales y esto es Matemáticas XYZ. Nos vemos pronto.